de una serie que pensamos hacer una vez al mes, en que la abogada Carmen Paz Cruz, que está trabajando, como ustedes saben, hace un tiempo con nosotros en la OA y en contacto permanente con el comité de norma, respecto a hacer un seguimiento del movimiento normativo que hay en nuestra área, tanto a nivel de leyes, de dictámenes de Contraloría, de circulares de la División de Desarrollo Urbano, de pronunciamientos de tribunales que afecten a proyectos inmobiliarios o proyectos de arquitectura. Y la idea entonces es, no solo como hasta ahora que hemos estado enviando informes bimensuales respecto de todas las modificaciones normativas, sino que hacer una vez al mes un repaso de las novedades y los cambios normativos que han existido. Y junto con eso, tener la posibilidad de que los asistentes hagan, durante la exposición de Carmen Paz, hagan las preguntas que quieran a través del chat, y al final de la presentación también preguntas de aquellas cosas que no se hayan alcanzado a tocar o que sean de interés particular de alguno de los asistentes. Carmen Paz Cruz, muchos de ustedes la conocen, es una abogada especialista en derecho administrativo y en derecho urbanístico y de construcciones. Fue muchos años asesora de la Cámara Chilena de la Construcción, y está plenamente al día y con los conocimientos necesarios para manejar este complejo campo de las normas sobre urbanismo y construcciones. Campo que además, como ustedes bien saben, se va haciendo cada año más complejo para desgracia de los arquitectos, por lo menos. Así que sin más, dejo con ustedes a Carmen Paz, que les va a hacer la presentación de lo que fue su último informe y agregando algunas cositas que han salido en el último tiempo en relación a estos temas. Adelante, Carmen Paz. Sí, gracias José Ramón. Bueno, la verdad que encantada de poder hacer esta presentación, tal como le contaba a José Ramón. Es bastante más didáctico de alguna manera el poder trabajarlo de esta manera, es decir, trabajando, digamos, directamente, exponiendo estos temas que muchas veces son complejos como para poderlos asimilar solamente en una presentación por escrito. Entonces, yo creo que va a ser bastante beneficioso para todos en ese sentido, y además también por la posibilidad de que ustedes puedan ir haciendo preguntas respecto de todas estas materias que son a veces bastante complejas. Voy a compartir entonces esta presentación. Se ve, ahí está. Tenemos un temario bien extenso. Vamos a tratar de ser breves, ya que son bastantes los temas que se fueron acumulando entre diciembre, enero y febrero de este año. Vamos a ver algunos dictámenes, 2 dictámenes, y también una modificación vinculada con el dictamen, con el primero que está acá, que es una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que tiene que ver justamente con ese tema. Vamos a ver el detalle de eso. Vamos a ver un fallo bien interesante, bien preocupante, que es el fallo del caso Macrocéano, que es un fallo de la Corte Suprema. Y vamos a ver también varias circulares, 2 de ellas, la 455 y la 456, muy relevantes, que se refieren a materias ¿cómo se llama? De predios rústicos, de edición en predios rústicos, de lo que son las parcelas de urbanismo, las parcelas de agrado, etc. Y la 456, que se refiere a todas las materias de lo que se puede construir en las terrazas de los edificios. Entonces, bueno, sin más explicaciones, vamos al dictamen E58946 del 2020. Este fue un dictamen que se publicó el 11 de diciembre del 2020, y ustedes tienen que haber escuchado porque generó bastante preocupación. Esto a raíz de que Patricio Herman, representante de la Fundación Defendamos la Ciudad, le solicitó a la Contraloría General de la República que se pronunciara respecto de un oficio, que es el 1546, de la Municipalidad de La Florida. La Municipalidad de La Florida desestimaba una petición de Fundación Defendamos la Ciudad de invalidar un permiso de edificación del año 2019. Y la Fundación Defendamos la Ciudad fundaba esta solicitud en que el permiso de edificación que había sido emitido por la Municipalidad de La Florida vulneraba la norma urbanística de distanciamiento.
a pesar de que este permiso de edificación aplicaba en la norma urbanística de distanciamiento, de acuerdo a lo que establece ya la DDU específica número 5, que la vamos a ver en detalle para que así recordemos bien de qué se trata. Entonces, si bien el director de obras de la Florida aplicaba una DDU específica que estaba totalmente vigente por más de 11 años y que no había sido invalidada ni derogada, Fundación Defendamos la Ciudad indicaba a la Contraloría y solicitaba de que se invalidara el permiso, ya que se vulneraría la norma urbanística de distanciamiento. Primero recordar que el 112 de la ordenanza define el distanciamiento como la distancia mínima horizontal entre el deslinde del predio y el punto más cercano de la edificación, sin contar los elementos de techumbre embolado, aleros, vigas, jardineras o marquesinas. ¿Ya? Esto todos lo sabemos, pero es bueno recordar los conceptos para que entendamos bien por qué este dictamen de Contraloría se refirió a este tema de esta manera. Luego, el 2612 de la ordenanza, en su inciso tercero, indica lo siguiente. Sin perjuicio de los distanciamientos mínimos establecidos en el 263 o en el respectivo instrumento de planificación, las edificaciones aisladas que se acojan al 2611, el 2611 corresponde al estudio de proyección de sombra, además deberán cumplir a partir de los 10,5 metros de altura con un distanciamiento hacia los predios vecinos no inferior a un sexto, un quinto o un cuarto de la altura total de la edificación, según se trata de edificaciones ubicadas en cada una de las agrupaciones de regiones indicadas en las tablas de rasante, que está en el inciso sexto del 2 y 3 de la ordenanza. En el caso de la región metropolitana, por ejemplo, corresponde a un quinto de la altura del edificio. Entonces, así, por ejemplo, vemos que de acuerdo con lo que está establecido en el 612 de la ordenanza, entonces toda edificación aislada que se acoja al estudio de proyección de sombra tiene que contemplar distanciamientos adicionales desde los 10,5 metros de altura. Suponiendo que este fuese un edificio común y corriente, acá tenemos en la línea amarilla lo que corresponden a los 10,5 metros de altura. X es entonces la altura de edificación, que está acá marcado con un color azul, y el distanciamiento, que está acá arriba con morado, no sé si se ve bien, pero corresponde a un quinto de X, es decir, un quinto de la altura de edificación desde el suelo natural hasta la altura máxima, ¿cierto? Y acá está respetándose la rasante, en este caso son 70 grados, y por lo tanto el distanciamiento que tiene que tener este edificio desde los 10,5 metros hacia arriba es de un quinto de esta altura de edificación. Muy simple entonces lo que dice la norma de la ordenanza. Ahora, la norma de la ordenanza también indica respecto de otro tipo de agrupamientos. Por ejemplo, en el caso que sea una edificación aislada sobre continua, se cuentan los 10,5 metros, que sigue siendo la línea amarilla, en este caso que está al medio. El que está a la izquierda es el caso que vimos en la lámina anterior, en la edificación aislada. En este caso se cuentan entonces los 10,5 metros desde la altura máxima de la edificación continua hacia arriba, y en este caso entonces el 1,5x, es decir, un quinto de la altura máxima, se cuenta desde esta línea punteada roja. Ahora, si la edificación aislada sobre continua se construyó más abajo de la altura máxima de edificación, que vendría a ser este caso de la derecha, de todas maneras los 10,5 metros se van a contar desde la línea puntada, es decir, desde la altura máxima de edificación continua, hacia arriba, que sigue siendo entonces la línea amarilla, un quinto de X. ¿Ya? Eso es lo que está establecido en la ordenanza hasta el día de hoy. ¿Qué decía la DDU específica número 5? La DDU específica número 5, en su punto número 3, establece que el distanciamiento hacia los predios vecinos que establece el artículo 12 y 12, en los casos de edificaciones que presenten planos retirados o retranqueos, se determinará en relación a la altura total de cada uno de ellos, altura que corresponderá a la distancia vertical expresada en metros entre el suelo natural y la altura de cada uno de los volúmenes superpuestos a la edificación, plano retirado o retranqueado. Dicho criterio debe ser aplicado asimismo a la edificación continua, con la única diferencia que en este especial caso, la altura total de cada volumen, retirado o retranqueado, se mide a partir de la altura máxima permitida para la edificación continua. Entonces, esta DDU específica número 5 establecía un criterio distinto, digamos, para el caso de alguna manera estas edificaciones que consideren retranqueo.
y que de alguna manera no estaba considerado en el artículo 12 y 12 de la ordenanza. Ahora, ¿qué dijo la Contraloría respecto de este criterio? Establece que de acuerdo con el inciso tercero del 12 y 12 que revisamos, a los proyectos que se hayan acogido al artículo 12 y 11 les resulta aplicable a partir de los 10,5 metros de altura un distanciamiento hacia los predios vecinos no inferior de 1/5 de la altura total de la edificación, y no como consigna la DOM de la Florida en este oficio 1456, ni la DDU específica número 5 en función de la altura de cada volumen o plano de fachada retirado. ¿Ya? La Contraloría entonces que no resulta aplicable a partir de los 10,5 metros de altura este criterio. Dice que no se advierte sustento de orden jurídico para que la DDU disponga de un parámetro distinto a la altura total de la edificación para determinar el distanciamiento, así como tampoco para contemplar diversos distanciamientos según el piso que enfrente. Dice la Contraloría que es una hipótesis que supone que aquella repartición, es decir, la DDU, cuenta con la facultad de modificar la ordenanza por medio de un oficio circular, lo que no se condice con la competencia que le atribuye el reseñado artículo 4, que es el artículo que le permite dar instrucciones respecto de la aplicación de la ley. Pero la Contraloría dice que no le permite modificar la ordenanza a partir de estas interpretaciones. En consecuencia, dice que no se ajusta a derecho la DDU específica número 5, ni el referido oficio de la Municipalidad de La Florida, ya que se funda en esta última para establecer un distanciamiento aplicable al permiso de que se trata. Además, la Contraloría dice que, además de indicar que no se ajusta a derecho este permiso de edificación, dice que el municipio tendría que iniciar un procedimiento de invalidación, de acuerdo a la ley de base de la administración 19.880, que además la Subsecretaría de Vivienda tendría que adoptar las medidas tendientes a adecuar el contenido de la DDU específica de 2009 a lo consignado en este pronunciamiento, informando de ello en el plazo indicado a la unidad de coordinación de la Contraloría. Entonces, a partir de esta situación, la verdad es que se generaron bastante inquietud en muchas municipalidades, no solamente en La Florida, que además estaba con el tema de que qué hacía con esta invalidación, dado que, como ustedes saben, esta DDU específica número 5 es una DDU que estaba vigente desde hace 11 años, por lo tanto son muchos los permisos que se aprobaron y que estaban también en proceso de aprobación o de construcción, habiendo aplicado el criterio de la DDU específica número 5 que había sido aplicado ampliamente y nunca había sido cuestionado. Tampoco fue cuestionado en el momento que se dictó, habiéndolo conocido la Contraloría, ¿ya? Sin embargo, a partir de esta solicitud de Prendamos la Ciudad, la Contraloría indicó que tenía que ser dejada sin efecto esta circular. Afortunadamente, el Ministerio de Vivienda y la DDU elaboraron un artículo de modificación del artículo 12 y 12, de manera de incorporar en este artículo un nuevo inciso que considere los criterios que estaban establecidos en la DDU específica número 5. Esto se hizo considerando los tiempos que demoran normalmente estas modificaciones a la ordenanza. Yo creo, hay que reconocer que fue bastante efectiva y rápida esta modificación, de manera de dar solución a los proyectos que estaban en esta situación, que son muchos, y se incorpora entonces un nuevo inciso a continuación del inciso tercero. Este es el que acabamos de ver, este que está acá arriba, dice adicionalmente, sin perjuicio de los distanciamientos del que ya vimos, que es el de un sexto, un quinto y un cuarto, que era el que ya conocíamos, y se agrega entonces este nuevo inciso que dice, en los casos de edificaciones aisladas que consulten retranqueos sobre los 10,5 metros de altura, el distanciamiento antes mencionado se medirá en relación a la altura de cada uno de ellos, altura que corresponderá a la distancia vertical expresada en metros entre suelo natural y la altura de cada uno de dichos retranqueos. La verdad es que prácticamente la redacción es idéntica o casi idéntica a la que tenía la DDU específica número 5, por lo tanto, en el fondo se sigue aplicando exactamente el mismo criterio que establecía la DDU específica número 5. Y finalmente el último inciso que ya estaba en este artículo dice que en el caso de edificación aislada por sobre la continua, la altura total de la edificación para aplicar dicho distanciamiento se medirá a partir de la altura máxima permitida para la edificación continua. De esta manera, entonces, el gráfico para entender bien entonces cómo se aplica esta DDU, porque probablemente ustedes lo conocen mucho mejor que yo,
Entonces, en el fondo se va a aplicar este distanciamiento. En el caso de la región metropolitana sabemos que es 1/5 para este ejemplo. Entonces, a partir del nivel del suelo natural, es decir, desde los 10,5 metros, pero contado hasta cada uno de estos retranqueos, ¿ya? A diferencia del otro caso que se cuenta, digamos, del distanciamiento total para toda la altura del edificio, y de esta manera entonces se permite contar con edificaciones que cuenten que tengan esta forma, alcanzando entonces una mayor altura. Eso es respecto de esta materia. Les quería comentar que esta modificación fue enviada a la Contraloría tomó razón de esta modificación de la ordenanza, y lo que está faltando en este minuto es nada más que la publicación. Por lo tanto, esperamos que dentro de los próximos días ya esté publicada esta modificación de la ordenanza, que corresponde al Decreto Supremo número 8 de 2021, debiera ser más o menos rápido porque se ha tramitado con bastante urgencia, y de esta manera entonces hay que estar atento. Probablemente podamos mandar alguna comunicación a través de Lucía cuando esto ya se publique, para que ustedes sepan que ya entonces está plenamente vigente esta modificación de la ordenanza. Ahora, con eso debiera también solucionarse el problema de todos aquellos proyectos que están, digamos, con la preocupación de qué iban a hacer respecto de esta nueva interpretación de la Contraloría y qué es lo que pasaba con esta DDU específica. Es decir, con esto ya no debiera haber problema, ya que esta modificación entonces comienza a regir prontamente. Así que bueno, es una historia un poco larga, había que contarla completa para que se entienda, pero afortunadamente entonces ya contamos con una modificación en la ordenanza pronta a publicarse. Este es un dictamen de la Contraloría. A todo esto, bueno, si hay preguntas las vamos a poder ver al final, y también con José Ramón le vamos a comentar que hay un par de temas que no fueron considerados lamentables en esta modificación, a pesar de que los gremios como la AOA y la Cámara lo hicieron ver, pero no fue todo considerado. Bueno, tenemos el dictamen E72276 del 28 de enero del 2021, en que un grupo de vecinos, de propietarios cercanos al Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén, que está en un procedimiento de ampliación, consultaron a la Contraloría si la manifestación en contrario de algunos de los propietarios de predios ubicados al interior del área que se quiere ampliar y que va a ser objeto de protección, constituye una limitación o un impedimento para la declaración de ampliación de este santuario de la naturaleza. Ahora, los santuarios de la naturaleza, como ustedes saben, son declarados por el Consejo de Monumentos Nacionales, y en el caso de que sean santuarios de la naturaleza, digamos, en virtud de sus atributos ambientales, participa también el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Pero también es aplicable de alguna manera el mismo criterio a otro tipo de áreas protegidas por el Consejo de Monumentos Nacionales, ya que el procedimiento es el mismo. El dictamen indica que, de acuerdo a la normativa, el procedimiento iniciado para ampliar el Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén cuenta con el informe previo del Consejo de Monumentos Nacionales y el acuerdo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que propone su ampliación, y sin que el ordenamiento jurídico exija contar con el consentimiento de los propietarios de los inmuebles que se ubican al interior del área a proteger. En tal sentido, la opinión de los dueños de esos inmuebles no es vinculante para resolver el procedimiento administrativo iniciado. ¿Ya? Esto ha ocurrido también en el caso de otros santuarios de la naturaleza, y además hay un fallo de la Corte Suprema que va en el mismo sentido respecto de cuando se declaró como monumento histórico la Villa San Luis, en que también propietarios de predios que iban a desarrollar proyectos en ese sector también fueron de alguna manera dejados fuera del procedimiento y no pudieron reclamar al respecto. Entonces, en ese sentido es bien importante estar bastante atento respecto de cuando se declaran estos santuarios de la naturaleza o se amplían estos santuarios de la naturaleza, de poder hacer ver los argumentos durante el proceso de su declaratoria, porque la verdad es que es un tema bastante complicado, ya que tampoco hay una expropiación de por medio, y muchas veces la verdad que entonces se impide el desarrollo de estos predios a posteriori. Y luego tenemos este otro caso, que es un fallo de la Corte Suprema, y que lo traje a colación porque es bien importante desde el punto de vista de los proyectos inmobiliarios, y que es un
un fallo que salió bien recientemente, el 16 de febrero, respecto al edificio Macroocéano. Este es un fallo de la Corte Suprema que ratifica, confirma un anterior fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de este proyecto. Les cuento que esto se trata de que con fecha 31 de enero del 2019, el director de obras de la Municipalidad de Viña del Mar emitió el permiso de edificación en el que se aprueba la construcción de este edificio escalonado de 9 pisos de altura, destinado a fines habitacionales, ubicado en la parte norte de Reñaca, en la avenida Borgoño, en lo que vendría a ser el límite sur de las conocidas como las dunas de Concón. ¿Ya? Eso es un render, pero ese es el proyecto. La ejecución del proyecto implica, esto es lo que indica el fallo de la Corte de Apelaciones, no son mis palabras, ¿ya? Dice, la ejecución del proyecto implica, debido a la irregular y accidentada topografía del terreno, la realización de diversos trabajos de nivelación, taludes y construcción de muros de contención. Dichos trabajos, a su vez, arriesgan la desestabilización de las dunas y del acantilado costero por el requerimiento de excavación en su frente, generando condiciones de alto riesgo tanto para las edificaciones contiguas como las de niveles superiores. Y agrega el fallo que si bien el proyecto cuenta con un permiso de edificación, no ha sometido el mismo al sistema de evaluación de impacto ambiental en circunstancias de que por la naturaleza y la magnitud del mismo debió con anterioridad a la solicitud del permiso hacerlo. Yo acá me voy a permitir hacer algunos comentarios respecto de lo que va pasando con la redacción de este fallo, ¿ya? Primero recordar una cosa, la solicitud del permiso de edificación, a pesar de lo que dice acá la Corte de Apelaciones y que ratificó la Corte Suprema, no está vinculado ni es requisito tener una calificación ambiental para obtener un permiso de edificación. De hecho, eso lo dijo la DDU recientemente en una DDU, porque efectivamente el permiso de edificación a mí me permite construir y yo podría a posteriori ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Podría demorarme un tiempo largo en iniciar las construcciones, y la verdad que lo que dice la Ley de Base del Medio Ambiente es que yo no puedo iniciar las actividades de mi proyecto, en este caso no podría iniciar la construcción si no tengo una calificación ambiental favorable en el caso que a mí me corresponda someterse al sistema de evaluación. Y acá, en cambio, lo que dice la Corte de Apelaciones y que ratifica la Corte Suprema es que yo tendría que contar con una calificación ambiental anterior al permiso de edificación, cosa que no es efectiva. A continuación dice que el director de obras municipales de la comuna de Viña del Mar autorizó esta ilegal construcción, obviando la necesidad de someter al proyecto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, además la califica de ilegal por ese hecho. La recurrida, en este caso es la empresa inmobiliaria y constructora, comenzó la ejecución del proyecto edificio Macroocéano sin someterlo al sistema de evaluación de impacto ambiental, incumpliendo las exigencias de la ley 19.300, estimando conculcada la garantía fundamental contenida en el numeral 8 del 19 de la Constitución Política. Bueno, el numeral número 8 del artículo 19 de la Constitución es el que corresponde al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ya es uno de los derechos fundamentales que tiene nuestra Constitución. Y acá indica la Corte de Apelaciones de que la empresa inició la ejecución del proyecto Macroocéano sin contar con evaluación ambiental. Pero también hay que indicar de que la empresa Macroocéano había sometido este proyecto a una pertinencia. Y el sistema de evaluación ambiental en la pertinencia había indicado que el proyecto no requería someterse al sistema, ¿ya? Entonces, no es que realmente la empresa no hubiera hecho nada. Había sometido el proyecto a pertinencia y se le había indicado que no tenía que hacer el procedimiento. Luego, ¿qué dice la Corte? Que habiéndose establecido que el plan regulador de la comuna de Viña del Mar no cuenta con evaluación ambiental estratégica y tratándose del desarrollo de un proyecto de desarrollo urbano, por esta única consideración procede a acoger la acción cautelar deducida. Y esto es bien complicado, les explico por qué. Porque normalmente uno entiende que los proyectos que no se desarrollan en zonas latentes o saturadas, los proyectos inmobiliarios, no tienen que someterse al sistema. Pero eso es respecto de la letra H del reglamento del sistema de evaluación ambiental. En la letra G tenemos los proyectos de desarrollo urbano, y en los proyectos de desarrollo urbano, para los que corresponden a proyectos habitacionales, indica que aquellos proyectos de más de 80 viviendas que se desarrollen en una zona en donde el instrumento de planificación no haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica, tienen que someterse al sistema de evaluación ambiental. Ahora,
En el caso de Viña del Mar, el PREMVAL sí ha sido sometido a evaluación ambiental estratégica, no así el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar. Sin embargo, la Corte indica que por el solo hecho de que el Plan Regulador de Viña del Mar no ha tenido evaluación ambiental estratégica, este proyecto, que es de más de 80 viviendas, tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y acá les pongo todas las alarmas, porque la verdad es que en las ciudades de la zona sur, las más grandes, la mayoría están en situación de estar declaradas latentes o saturadas por contaminación del aire. Lo mismo ocurre con la región metropolitana, por lo tanto entran por la vía de la letra H y en este caso son proyectos de más de 300 viviendas. Pero, por ejemplo, en todas aquellas ciudades del resto del país que no se hayan declarado latentes o saturadas, todo el sector, digamos, en el norte, por ejemplo, no hay ninguna, y que sean proyectos de desarrollo urbano en comunas en donde no se haya evaluado ambientalmente el plan regulador comunal, podrían caer en esta misma situación y por lo tanto lo recomendable sería realizar pertinencias al menos para tener algún respaldo respecto de este punto. Es decir, acá se levantaron todas las alarmas y entiendo que se está planteando este tema incluso al Ministerio de Medio Ambiente porque no era la manera como se interpretaba hasta ahora. Además, indica el fallo que el artículo 11 de la Ley 19.300 señala que requieren un estudio de impacto ambiental los proyectos que generen o presenten a lo menos algunos de los siguientes efectos, características o circunstancias. Localización en o próxima, ojo porque dice en o próxima, a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales, glaciares, áreas con valor para la observación astronómica, con fin de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio que se pretende emplazar. Entonces, la localización próxima o en áreas protegidas, de acuerdo con esta letra D del artículo 11, también implica ingresar al sistema a través de un estudio. Ahora, este proyecto se encuentra a aproximadamente 244 metros del campo dunar de Concón, que es esta área protegida. Por lo tanto, acá estamos hablando de un proyecto que se encontraría, según la Corte, próximo al área protegida, estando a 244 metros. Habíamos visto un caso parecido, que estaba en este caso hacia el norte del campo dunar, hace un año y medio atrás, que estaba a 70 metros del campo dunar, este está aún más lejos, así que ojo con esto, porque de acuerdo con este criterio de la Corte de Apelaciones al Paraíso, ratificado por la Corte Suprema, la proximidad de 2,5 cuadras a un área protegida significa que habría que ingresar al sistema, de acuerdo con el criterio de la Corte, por las posibilidades de desestabilizar el campo dunar con los trabajos que se tenía que hacer para esta construcción escalonada en este terreno. Por lo tanto, la recurrida han incurrido en el acto ilegal y arbitrario denunciado, cual fue iniciar un proyecto que requería evaluación ambiental previa sin contar con ella, vulnerando de esta manera la garantía del número 8 del 19 de la Constitución, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así que bueno, es bastante preocupante este fallo, está en el informe por si lo quieren revisar en más detalle, y evidentemente si están en esa situación en alguno de sus proyectos, lo recomendable sería revisarlo y ver si puede ser positivo quizás realizar una pertinencia. Ahora ya entramos a lo que son las circulares, que son varias las circulares que aparecieron en este tiempo. La circular de DU 452 se refiere a lo que son las áreas de protección de recursos de valor natural definidas en un IPT con anterioridad al DS número 10. El DS número 10 de Vivienda y Urbanismo modificó de alguna manera el criterio, ya que estableció que a partir de esa fecha, es decir, desde el 2009 en adelante, los instrumentos de planificación de nivel intercomunal y comunal no pueden establecer áreas de valor natural en los instrumentos de planificación, ya que esta es una atribución que ahora tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Pero anterior al año 2009, muchos instrumentos de planificación territorial, incluido por ejemplo el PRMS, sí establecían este tipo de áreas de protección. Entonces, esta circular tiene por fin impartir instrucciones respecto de cómo tiene que aplicarse el artículo 2.1.18 de la ordenanza en relación a cómo se consideran estas áreas de protección de recursos de valor natural en los instrumentos de planificación antes y después del año 2009. Actualmente, el artículo 2.1.18 de la ordenanza, desde su modificación por el DS10, dice que solo permite que los instrumentos de planificación reconozcan áreas de protección de recursos de valor natural
ya protegidos oficialmente por la normativa aplicable, en este caso por el Ministerio de Medio Ambiente. Antes de la vigencia de esa modificación se autorizaba que estos instrumentos establecieran este tipo de áreas tal como les indiqué. Ahora, para la Contraloría General de la República, una disposición vigente de un instrumento que defina una zona como área de protección de valor natural anterior al DS10, es decir, anterior al 2009, constituye igualmente una norma de carácter ambiental emanada de la autoridad habilitada a través de la cual se adscribe a dicha zona un régimen de protección especial, debiendo considerarse la misma por consiguiente dentro de la categoría de área colocada bajo protección oficial en conformidad al artículo 10 letra P de la ley 19.300, para efecto de su ingreso al CIA. Por lo tanto, lo que está haciendo acá la Contraloría es reconocer que a pesar de que los instrumentos de planificación territorial no tenían esa facultad y claramente no la tienen a partir del 2009 en que se indica de manera expresa, de todas maneras se entienden como áreas protegidas oficialmente, se tienen que respetar para los efectos de los proyectos y de su ingreso al CIA. ¿Ya? De esta manera entonces le da un respaldo a estas áreas que están en los instrumentos de planificación. La Contraloría reconoce que el criterio sustentado en el dictamen 39.766 de 2020 no afectará a aquellos proyectos que debidamente aprobados en las áreas en análisis han comenzado a ejecutarse o que ya se ejecutaron sin someterse al CIA, ya que al momento de su tramitación se actuó de buena fe y bajo el entendimiento de que se estaban siguiendo las instrucciones impartidas por las autoridades ambientales competentes. Y esta parte a mí me encanta porque la verdad que últimamente es bien raro ver que la Contraloría expresamente en un dictamen indique que al momento de su tramitación se actuó de buena fe, ¿ya? Y bajo el entendimiento de que se estaban siguiendo las instrucciones impartidas, que es de alguna manera el actuar bajo lo que se entiende como el concepto de confianza legítima, es decir, que cuando yo actúo a través de una interpretación que da la propia administración, estoy actuando de buena fe. Acá se reconoce, por lo tanto, todos aquellos proyectos que se tramitaron sin someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y que estaban en alguno de estos casos, de todas maneras, en el fondo la Contraloría los respalda y no son proyectos ilegales de ninguna manera. Ahora tenemos la DU 453 que se refiere a conjuntos armónicos y es una DU bien positiva, ya que como ustedes saben, el artículo 2 y 4 de la ordenanza indica que para los efectos previstos en el 107, 108 y 109 de la ley, que se refiere a los conjuntos armónicos, se considera que un proyecto tiene la calidad de conjunto armónico cuando cumple con algunas de las condiciones que se señalan a continuación, y ahí viene entonces el detalle de cuáles son los casos en que se considera como conjunto armónico, sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 2 y 15 y 2 y 16 de este mismo capítulo. Entonces, basta con cumplir con al menos una de las condiciones que se detallan en el artículo 2 y 4 para que un proyecto se considere como conjunto armónico. Y esto lo sabemos, ustedes también lo saben, pero lamentablemente algunas direcciones de obra habían tenido un actuar a veces errático en el sentido de que la dirección de obra era la que indicaba a cuál de las alternativas tenía que someterse un proyecto. Por su parte, el 12 y 18 de la ordenanza señala que en la tramitación de las solicitudes de proyectos acogidos a conjunto armónico, solo le corresponde intervenir al director de obras municipales, quien verificará, como parte del proceso normal de revisión, que el proyecto cumple las condiciones para acogerse a tales disposiciones, todo ello sin perjuicio de las revisiones que en su caso correspondan a los revisores independientes. Por lo tanto, la DOM lo que tiene que hacer de acuerdo con este artículo 2.6.18 de la ordenanza es verificar el cumplimiento de las condiciones para acogerse a conjunto armónico y nada más. Por lo tanto, en caso que un proyecto cumpla con más de una de las condiciones dispuestas en el 2.6.4, es el interesado el que tiene que indicar al momento de presentar la solicitud para acogerse a la norma de conjunto armónico con cuál de esas condiciones fundamenta su solicitud. Por lo tanto, es un derecho que tiene el titular del proyecto elegir con cuál de ellas, y no una atribución del director de obras municipales. El director de obras municipales, de acuerdo con lo que indica esta DDU, tiene que limitarse a verificar el cumplimiento de la condición señalada y no se encuentra facultado para exigir que el proyecto se acoja a tal o cual condición. ¿Ya? Entonces, con esta DDU 453 queda completamente claro que este es el criterio aplicable respecto de esta materia. Luego tenemos esta DDU 455, es una circular muy larga, la verdad que tiene, creo que son 30 y tantas páginas de longitud. Evidentemente acá vamos a ver los aspectos más importantes,
Pero me gustaría comentarles que esta es una circular que surge a partir de múltiples pronunciamientos que ha emitido la DDU en torno a la aplicación del artículo 55 y del 2119 de la ordenanza, referido principalmente a todo lo que tiene que ver con las áreas rurales. Y esto surge también en consideración a una serie de consultas que se han hecho en el último tiempo a partir de pronunciamientos que se han emitido por la Contraloría Regional de Los Ríos, y sentencias pronunciadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y la Corte Suprema a raíz de este desarrollo inmobiliario de parcelas de agrado en Panguipulli, que todos tienen que haber escuchado de qué se trata, y que se le estaba exigiendo entonces que tenía que someterse a la indicación de la Seremi respecto de que no se genere un nuevo núcleo urbano al margen de la planificación. Entonces, respecto de esta circular 455, vamos a ver los aspectos más importantes que indica. Primero, recordemos que las divisiones de predios rústicos y las subdivisiones en el área rural se rigen por normas distintas. ¿Ya? Tenemos en primer lugar la división de predios rústicos que se acoge al Decreto Ley 3516 de 1980, el Decreto Ley 3516, para los que no estén familiarizados con él, es el que permite dividir en parcelas destinadas para fines rústicos de no más de media hectárea, ¿cierto? Y en segundo lugar tenemos las subdivisiones y urbanizaciones acogidas al inciso tercero del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es bastante más familiar para todos nosotros. Tenemos entonces primero lo que se refiere a la división de predios rústicos del 3516 o parcelas de agrado, que indica que los predios rústicos ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago, Valparaíso y Concepción podrán ser divididos en lotes cuya superficie sea igual o superior a 0,5 hectáreas físicas. ¿Ya? Esto es textual lo que dice el primer artículo del 3516. Luego, el numeral número 1 del artículo 2119 de la ordenanza, que se refiere a esta materia, establece que estas divisiones requieren una certificación del SAC, de Servicio Agrícola Ganadero, respecto al cumplimiento de la normativa vigente en la materia. ¿Cuál es la normativa vigente en la materia? 3516 básicamente lo que exige es que esta parcela de agrado, este predio de 0,5 hectáreas, tiene que mantener su destino agrícola, ¿ya? Agrícola forestal. Y eso de alguna manera es lo que tiene que certificar el SAC, nada más. El interesado entonces remite copia del plano de subdivisión de estos predios y de la certificación del SAC a la Dirección de Obras Municipales, pero con el único fin de su incorporación al catastro, ya que no hay ningún otro permiso adicional que tenga que obtenerse de parte de la Dirección de Obras Municipales, salvo que después se quisiera construir sobre alguna de esos predios o de esas parcelas. Pero si solamente la subdivisión es nada más que para efectos informativos. En realidad, la única autorización es la del SAC. Ahora, ¿qué pasa con la Seremi de Vivienda y Urbanismo? Acá la EDU 455 indica que la Seremi de Vivienda y Urbanismo tienen por obligación, de acuerdo al artículo 55 de la ley, cautelar que las subdivisiones o construcciones en terrenos rurales con fines ajenos a la agricultura no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal. Ahora, en el dictamen 29.289 de 2016, la Contraloría se refirió a este punto, indicando que la obligación de la Seremi de Vivienda tiene que ser ejercido también en el marco de las divisiones de predios rústicos, a pesar de que no participen en dicho procedimiento a través de informes o autorizaciones. Por lo tanto, de acuerdo con este dictamen de la Contraloría, la Seremi sí tendría el deber de cautelar y que esta sería de alguna manera entonces esta obligación que tiene a partir del artículo 55 una obligación de carácter general, no solamente referida a aquellas autorizaciones que se realicen a través del artículo 55, sino que también, por ejemplo, en el caso de los predios rústicos originados a partir de las subdivisiones por la ley de 3516. Sería una atribución de tipo general, entonces con esto respalda el criterio que ha sido adoptado entonces en el caso por la Contraloría y en el caso de Panguipulli. Ahora tenemos las subdivisiones y urbanizaciones acogidas al inciso tercero del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El artículo 55 establece una prohibición de tipo general, indicando que fuera de los límites urbanos establecidos en los planos reguladores, no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ¿ya?
Pero el mismo artículo 55 señala algunas excepciones a esta prohibición, las conocemos, por ejemplo, complementar alguna actividad industrial con vivienda, dotar de equipamiento a algún sector rural, habilitar un balneario o campamento turístico, o, este ha sido muy utilizado para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de un valor de hasta 1000 unidades de fomento que cuenten con los requisitos para obtener subsidio del Estado. Entonces, en estos 4 casos, el artículo 55 entonces permite las subdivisiones en las áreas rurales. En cuanto a los permisos de edificación en el área rural, el artículo 116 de la ley 511 de la ordenanza señala que requieren permiso a la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales. Por lo tanto, en el área rural también se requiere obtener permiso de edificación. Por lo tanto, cualquier construcción u obra de urbanización en el área urbana o rural requiere de permiso de la DOM, salvo las excepciones que contempla la ordenanza en el 512 y en el 116 de la Ley General, en sus incisos 4 y 5, pero que básicamente se refieren a obras de infraestructura del Estado. Por lo tanto, entonces, la construcción en las áreas rurales, ya sea a través del artículo 55 o por la división de predios rústicos del decreto ley 3516, requieren de permiso de la dirección de obras. Esos son los aspectos más importantes que indica la DDU 455, con lo cual, digamos, ojo, las subdivisiones, principalmente aquellas derivadas de subdivisiones de parcelas de agrado que vayan con construcciones, van a requerir permiso, requieren permiso de las direcciones de obras, pero efectivamente entonces acá se ratifica que la Seremi tiene facultades para cautelar que en estos conjuntos, digamos, de parcelas de agrado, no se generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación, situación que evidentemente es bastante delicada respecto de muchas parcelaciones que se hacen en las áreas rurales actualmente desde hace bastante tiempo. Eso respecto de la DDU 455, les recuerdo sí que es una DDU muy larga, así que los que estén interesados en esta materia, léanla con detalle, porque la verdad que son muchos los aspectos que regula, yo solamente me referí a los más relevantes. Esta DDU 456 es bien interesante porque viene a aclarar algunos aspectos respecto del artículo 263, respecto de todos aquellos elementos que se pueden ubicar en la parte superior de los edificios. Como ustedes saben, hace un par de años el decreto 58 modificó este artículo de la ordenanza y conforme a sus nuevos incisos, 20, existen 2 tipos de elementos que se pueden ubicar en la parte superior de los edificios. Primero, en el punto 1 tenemos las salas de máquinas, salidas de cajas de escalera, chimeneas, estanques y similares elementos exteriores. Y número 2, tenemos los elementos arquitectónicos y construcciones abiertas, tales como iluminación ornamental, pérgolas o quinchos, al igual que construcciones cerradas, las que solo podrán ser destinadas a servicios higiénicos. Indica la DDU que la altura de los 3,5 metros que tiene que ser medida desde el nivel del piso terminado de la azotea solo es aplicable al grupo de elementos mencionados en el numeral número 2, esto es aquellos elementos arquitectónicos abiertos como iluminación ornamental, pérgolas, quíncholas, etcétera. Por lo anterior, los elementos exteriores indicados en el numeral número 1, es decir, salas de máquinas, salidas de caja, escaleras, chimeneas, estanques y similares elementos exteriores, sí pueden sobrepasar la altura de los 3,5 metros. Para efectos de la aplicación de estos incisos, se entiende como superficie de la azotea del último piso a toda esta, incluyendo superficies de salidas de cajas de escaleras, chimeneas y similares elementos exteriores. Ahora, las terrazas, piscinas, vegetación, jardinera y elementos ornamentales aludidos en el inciso 21 pueden sobrepasar la altura de edificación máxima permitida. Las obras singularizadas en el párrafo anterior, estos son terrazas, piscinas, jardineras, elementos ornamentales, que ocupen el resto de la superficie de la azotea del último piso, no deben sobrepasar la mitad de la altura de las barandas o paramentos perimetrales del proyecto. Es decir, a modo de ejemplo, si la baranda tiene 1,2 metros de altura, los elementos y construcciones indicados en el inciso 21, esto es terrazas, piscinas, vegetación, jardinera, etcétera, no podrán tener más de 0,60 metros de altura. Ambos grupos de elementos deberán cumplir con las rasantes correspondientes y no podrán ocupar más del 25% de la superficie de la azotea del último piso del edificio en conjunto.
modo de ejemplo, si las terrazas, piscinas, vegetación jardinera y elementos ornamentales podrán ocupar el 85% de la superficie de la azotea, si las salas de máquinas, salidas de caja, escaleras, chimeneas, estanques, quinchos, pérgolas o una construcción destinada a servicio higiénico ocupan el 15% en conjunto restante. Además, en el resto de la superficie de la azotea del último piso existe la posibilidad de albergar paneles solares, ¿ya? Los cuales no pueden sobrepasar una altura de 2 metros, también medidos desde el nivel de piso determinado de la azotea, y estos paneles también tienen que cumplir con las rasantes correspondientes, al igual que los demás elementos. Las barandas o paramentos perimetrales mencionados en el 21º pueden sobrepasar la altura de edificación máxima permitida en los términos que indica ese inciso, siempre que no tengan una altura superior a 1,5 metros desde el nivel de piso terminado, que contemplen a lo menos un 80% de transparencia y que no sean escalables. Y estos elementos deben cumplir también con las rasantes correspondientes. Entonces, hay esta gráfica que está en la DBU 456 que de alguna manera nos indica todo lo que tiene que ver, es un corte, digamos, de alguna manera para entender bien todo lo que tiene que ver con alturas. Tenemos aquí, por ejemplo, las barandas o paramentos verticales, tenemos las pérgolas y quinchos u otros, tenemos, por ejemplo, la altura máxima permitida, que es esta, luego altura máxima de 1,5 metros, para todo lo que son, por ejemplo, piscinas, vegetación jardinera o elementos ornamentales, que pueden ser hasta la mitad de las barandas. Aquí, por ejemplo, en el caso que yo les presenté, la baranda estaba a 1,2, en este caso serían 60 centímetros, las piscinas, vegetación jardinera, etcétera. Las pérgolas o quinchos, que tal como se indica en el artículo, pueden sobrepasar los 3,5 metros que están indicadas en esta altura de acá, y lo mismo que también pueden sobrepasar esa altura las salas de máquinas, cajas de escaleras, chimeneas, siempre y cuando se encuentren comprendidas dentro de las rasantes como se ven en esta imagen. Y ahora, respecto a lo que son las superficies, entonces tenemos salidas de cajas de escalera, ascensores, que indica acá un máximo de un 25% de la superficie de la azotea, lo mismo también las chimeneas, y el resto, que son vegetación, jardineras, piscina, terraza, elementos ornamentales, que podrían entonces corresponder al 75% restante como máximo de esta superficie. De acuerdo con el inciso 23º del 263, para efectos de cumplimiento de la altura máxima permitida y para el coeficiente de constructibilidad, no se contabilizan los pisos mecánicos. Esto es así siempre que se ubiquen en la parte superior de los edificios y contemplen paramentos que impidan la visión de las instalaciones desde el exterior. Por lo tanto, es bien importante considerar que si el piso mecánico se ubica en otro piso que no sea el superior, no se aplica este beneficio del coeficiente de constructibilidad, ¿ya? La naturaleza restrictiva de la definición le impide contemplar otro tipo de instalaciones y recintos no considerados en la misma, como serían, por ejemplo, recintos habitables o no habitables, quinchos, piscinas, servicios higiénicos u otros, ya que el 112 de la ordenanza, como está indicado acá, define lo que se entiende por piso mecánico como el destinado a contener exclusivamente las instalaciones de un edificio, como ventilación, equipo de aire acondicionado, extractores, tanques, maquinarias de ascensores, etcétera, y no otros. Por último, y en lo que se refiere a las características materiales u otras que diferencian el piso mecánico de los demás pisos de un edificio, el requisito establecido determina contemplar paramentos que impidan la visión de las instalaciones desde el exterior. Por tanto, se deben entender que estos elementos podrán ser los mismos de la fachada u otros distintos determinados por las características particulares de aquellas instalaciones. Acorde con la circular 168, respecto de que no se considerarán los elementos ubicados en la parte superior de los edificios para efectos de establecer el distanciamiento hacia los predios vecinos, conforme señala el inciso 3º del 2612, que lo vimos al principio de esta presentación, tampoco corresponderá considerar el piso mecánico en la altura de la edificación para el mismo efecto, siempre y cuando estos se ubiquen en la parte superior de los edificios. Sin perjuicio de lo anterior, para los efectos de calcular la sombra proyectada sobre los predios vecinos, sí se deberá considerar la altura total del proyecto propuesto, incluyendo el piso mecánico, ¿ya? Y para reforzar los puntos expuestos en esta modificación, se modifican varias circulares anteriores, la 339, la 322 y la 168, que se referían a estas materias.
Lamentablemente, respecto de esta materia de los distanciamientos, no hubo un pronunciamiento específico en esta modificación que vimos al principio de la presentación, así que caben todavía algunas dudas respecto de esta materia. Eso sería lo que es la presentación, José Ramón, así que voy a dejar de compartir, si les parece, para que podamos pasar a algunas preguntas. Sí, hay una consulta ahí de Matías Palacey respecto de la circular 456. Si el proyecto se acoge al 1211, estas construcciones en azotea se deberán informar en el estudio comparativo correspondiente. Así es. Así es, sí. En el estudio de sombra de la edificación proyectada hay que incorporar todos los elementos sobre la azotea todos los volúmenes que contemple el proyecto. Ahí, como ustedes saben, hemos tenido una labor bastante ardua entre el Comité de Normas de la OA y la División de Desarrollo Urbano del Ministerio, sobre todo porque el Ministerio ha sido, diría yo, en los últimos 2 años especialmente, muy activo en generar nuevas normativas y de hecho ha puesto en consulta pública una cantidad importante de decretos modificatorios de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y el más importante de ellos, para contarle, el decreto sobre calidad de la construcción, que como ustedes saben se origina por una modificación que se hizo en la Ley General de Urbanismo y Construcciones en el año 2013, y que desde esa época hasta hoy el Ministerio aún no incorpora en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y que tiene cosas que son muy relevantes para los arquitectos, como por ejemplo que los proyectos que se someten a las direcciones de obras municipales, la revisión de ellos sea solo respecto a las normas urbanísticas y ninguna otra cosa que no sea las normas urbanísticas, cosa que no se ha logrado hasta el día de hoy porque la ordenanza sigue redactada en términos de que lo que mira el director de obras son todas las cosas y no solo las normas urbanísticas. Hay algunas municipalidades que se acotan más a los aspectos urbanísticos, pero en la mayoría de los casos revisan prácticamente todo. Y no solo eso, sino que hay una serie de consideraciones con los procedimientos, con la forma de tramitar los expedientes, en fin, de hacer un poco más simple la tramitación de los permisos de lo que ha sido la constante año a año, que los va haciendo cada vez más complejos en vez de más simples. Hemos seguido ahí en los diálogos y en las conversaciones con el Ministerio y con la División de Desarrollo Urbano para hacer el intento, ya no hay mucho tiempo que queda, para que el decreto de calidad de la construcción pueda tramitarse en Contraloría y publicarse dentro de la actual administración. Ya estamos en el mes de marzo, un decreto extenso como ese, cada vez queda menos tiempo como para que pueda ser efectiva esa tramitación dentro de la actual administración. Si no pasa eso, bueno, en lo usual con los cambios de gobierno queda dependiendo de cuál sea el giro o cuál sea la ideología del gobierno que finalmente se elija, si es que ese decreto continúa su trámite o simplemente se saca y se guarda en un cajón, como ha pasado o como pasó con varios de los decretos que estaban en trámite en el anterior gobierno del presidente Piñera. Eso sobre el decreto de calidad, que diría yo que es el más importante, que estamos en conversaciones con el Ministerio. Vamos a ver, el Ministerio anunció que iba a sacar en consulta pública a corto plazo una versión actualizada del trabajo, de su trabajo en este decreto, y ahí entonces tendremos nosotros que pronunciarnos respecto de cómo viene y cuáles son las particularidades que tiene. Hay una consulta de Oscar Leiva. Dice: los edificios residenciales por lo general consideran un antepecho opaco y después una baranda en el piso de la cubierta. En este caso, ¿cómo se considera la transparencia? ¿Se resta el antepecho opaco
yo entiendo que debiera restarse, ya que exige un 80% de transparencia, entonces debiera ser el antepecho de no más de un 20% de la superficie de bananda. Sí, ahí hay varias cosas involucradas, es bien sensible para los proyectos de arquitectura que contemplan volúmenes o elementos sobre la cubierta. Eh, la forma en que está descrita en la ordenanza, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Con la última circular, en algo se aclaró las disposiciones sobre cómo debían aplicarse las volumetrías. Sin embargo, a juicio al menos del Comité de Normas de la OA, sigue siendo muy confuso. Habla de cosas como, por ejemplo, superficie de la azotea. Azotea es un término genérico que no estaba en el uso normal de los proyectos de arquitectura. Y que se presta para todo tipo de discusiones hasta el día de hoy en las direcciones de obra, de decir, los volúmenes que contempla el proyecto cumplen o no cumplen con los requisitos para poder estar en esa ubicación. No solo respecto a las barandas, sino que elementos techados o las superficies que se generan con esos elementos techados. En fin, hay una discusión pendiente ahí. La OA en su momento hizo las presentaciones correspondientes al Ministerio de Vivienda para simplificar y yo diría, trasladar o traducir a idiomas de arquitectos las volumetrías y los elementos que se pueden hacer en el último piso. No nos fue bien, no lo hemos logrado hasta ahora. Vamos a ver, vamos a seguir insistiendo nosotros que ese tipo de cosas son relevantes para los proyectos de arquitectura, igual que muchas otras que varias de ellas les hemos comunicado a través de correos electrónicos a todos ustedes. Pero hay un déficit importante en el diálogo entre las definiciones de la ordenanza general y cómo se aplican a cosas específicas de proyectos de arquitectura. Hay problemas con los pasillos protegidos, problemas con las separaciones de las terrazas de los edificios de vivienda. En fin, es una lista bastante larga que nos ha costado sacarla adelante. Como ustedes saben, en el mismo ministerio han habido cambios de autoridades en los departamentos encargados de estas cosas, pero aún quedan algunos meses con esta administración y vamos a seguir en los intentos de que la cosa se mejore dentro de lo posible. Claro, lo interesante es que a la medida que vayamos manteniendo estas reuniones de presentaciones, también vamos a poder ir informando de manera permanente cuáles son las distintas acciones que está haciendo la AOA en estas materias, que son bastantes. Así es. Carmen Paz en la mayoría de los informes recoge no solo lo que ha pasado en términos de fallos o de decretos que han sido publicados en el diario oficial, sino que también compartimos las presentaciones que como AOA le entregamos al Ministerio para que los considere dentro de sus pronunciamientos, de sus DDU y de sus futuros decretos. José Ramón. Hola, oye, bueno, primero que nada agradecer a la OAI y sobre todo agradecer a la Carmen Paz por su trabajo y la capacidad que tiene de explicar en simple estos fallos complejos y qué sé yo. Oye, una pregunta, Carmen Paz, me quedé preocupado con el tema que comentaste del dictamen de ese proyecto en Concón, en Reñaca, porque nos toca trabajar mucho, estamos viendo varios proyectos de edificios que se fuera de Santiago, en zonas donde los planos reguladores efectivamente, ¿cómo saber si esos planos reguladores, por ejemplo, no sé, Puerto Varas, Valdivia, cómo saber, esos son en general planos reguladores que al día de hoy se están trabajando en nuevos planos reguladores, pero todavía no están vigentes, son planos reguladores en general antiguos. Sí. Entonces me gustaría saber cómo podemos prever eso, porque la verdad que en general cualquier edificio... Mira, en los últimos días he recibido hartas consultas sobre este mismo tema, porque la verdad es que por lo menos de empresas de Viña del Mar se pusieron todos muy nerviosos, como podrás suponer, con esta situación. Pero no solamente de Viña del Mar, porque la verdad es que tal como dices tú, en muchas ciudades del país
los instrumentos de planificación no han sido sometidos a evaluación ambiental estratégica, o bien han sido sometidos a evaluación ambiental estratégica, pero solo respecto de una modificación del instrumento y no el instrumento completo. Entonces, ¿qué pasa? El proyecto está en la zona que se evaluó ambiental estratégicamente o no. Entonces, entramos en un campo que es bien complejo. Yo te diría que por el momento, porque bueno, además de lo que planteas tú, está que muchas veces tenemos la dificultad de obtener los instrumentos. Es decir, hay veces que a mí me toca por trabajo profesional tratar de conseguirme un instrumento de planificación, lo pido por transparencia y pasan 3, 4, 5 meses y ni siquiera me responden. Entonces, recurrir al observatorio urbano, que a veces no está bien actualizado. Por ahora el único camino que hemos encontrado para revisar esta materia es en el propio sitio del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque ahí la información sí está actualizada y los instrumentos que se han sometido a evaluación ambiental estratégica están, debieran aparecer entonces en el sitio del SEA. Y es lo que nosotros estamos haciendo ahora para poder chequear en algunos casos. Y si hay dudas sobre la materia, si no ha sido sometido a evaluación ambiental estratégica el instrumento, ahí lo que yo personalmente les recomiendo es hacer una pertinencia, porque si bien se puede demorar un poco y significa un costo asociado, la verdad es que si no, el riesgo de que cualquier organización, vecino, quien sea, reclame de que el proyecto no se sometió al sistema habiendo debido hacerlo, puede significar una posterior invalidación de un permiso. Entonces esa situación, la verdad que hoy en día yo estimo que es sumamente grave, muy delicada, y por lo mismo este fallo quise que lo analizáramos, porque mira, si bien estamos viendo materia de normativa urbana, al final están tremendamente cruzadas con los temas ambientales y con los temas de protección del patrimonio, que hoy en día son caminos para frenar proyectos. Entonces hay que estar muy al tanto también de lo que va pasando por ese otro lado. Por eso que yo creo que es importante levantar estas alertas. Y ese sería por ahora el único camino, porque lamentablemente no contamos con una base. A mí me encantaría poder construir algo, y a lo mejor en un proyecto podríamos tratar de hacer como AOA, de ir generando, alimentando una base de datos, aunque sea algo muy simple respecto de en qué situación están los distintos instrumentos, al menos quizás de las ciudades más importantes de Chile, en cuanto se han sido evaluados ambientales estratégicamente o no. Lo mismo respecto de los intercomunales, porque sería de mucha utilidad. A mí me encantaría hacerlo. Bueno, eso es, pues yo creo que lo que pasó ya un poquito más de una hora, la idea, esta es una primera sesión, una primera ocasión en que conocemos los comentarios y las explicaciones de Carmen Paz sobre sus informes y sobre el estado de situación de la normativa. La idea, como les decía al principio, es ir repitiendo esto a finales de cada mes, y en el intertanto las preguntas o los problemas o inquietudes específicas que vayan surgiendo en las oficinas, me ha encantado de revisarlas en el comité de normas. El comité de normas se reúne una vez a la semana, y constantemente estamos viendo problemas de distintas oficinas y distintos proyectos que nos cuentan las trabas o nos cuentan las dificultades que tienen en realizar algunos proyectos. Así que muchas gracias por su participación, gracias a Carmen Paz por su exposición, y nos estamos viendo, como les digo, a finales del mes de abril en una ocasión similar a esta. Que estén muy bien. Muchas gracias, muy bueno, ¿eh? Muy buena iniciativa, que se repita. Muchas gracias, excelente la presentación. Gracias, Carmen Paz y José. Gracias, Carmen Paz. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias.